primero para reafirmar la carta o el pedido del diputado Paulón de la necesidad de que exista un espacio de que la comisión debata en profundidad el tema del presupuesto. En primer lugar, porque ya hay una baja del presupuesto este año del 40%, porque ya hace más de una década que acá no se invierte o no se cumple, digamos, con lo que es la ley de financiamiento educativo, y porque además, por supuesto, todo lo que dice el presupuesto respecto de que se recuperaría un 35%, que la inflación va a ser de un 18%, al mismo tiempo que nos dicen que cualquier problemática va a achicar todos nuestros presupuestos porque la prioridad es pagar la estafa de la deuda externa que hizo todo el empresariado en este país, es medio que fingir demencia desde la comisión si nos creemos que realmente ese presupuesto se va a cumplir. Y entiendo que crear un espacio desde esta comisión para debatir a fondo el problema presupuestario no es trabajar en paralelo, sino discutir en profundidad cómo resolvemos el problema. Porque creer que el problema de la educación y esta crisis educativa que tenemos desfinanciado desde la ley de Menem, digamos la Federal de Educación, que provincializó, municipalizó y trajo una crisis bárbara a toda la educación, es mirar la realidad educativa, la problemática educativa desde ¿cómo se dice? Desde el agujero de donde ponemos las llaves, digamos, desde la cerradura, digamos, ver la realidad, o desde la mirilla de una ametralladora y apuntar solamente a los docentes. Que si tenemos que ponerle en este marco de crisis, hay que ponerle un excelente, digamos, para decir todavía siguen alfabetizando en escuelas que explotan, en escuelas que hay que cerrarlas porque no tienen agua, etcétera, y no quiero hacer amarillismo, es la realidad que tenemos en la educación en todo el país. Entonces, yo entiendo que hay que reafirmar ese pedido y que deberíamos pedirlo desde todos los bloques para crear este espacio, y además respecto, ¿qué es lo que más me preocupa? Que en un presupuesto en el que más se sigue achicando, digamos, año tras año, además vamos aumentando la torta que va para los privados. Y en ese sentido, los proyectos de pretender crear institutos por fuera de los que ya existen es seguir gastando plata del Estado que debería ir para la educación pública al negocio de las consultoras, las ONG y todo lo que nos venda el Banco Mundial, el FMI, los que vienen rigiendo todas estas leyes. Lo real es que clasificación existe. Hay un tribunal docente de clasificación, pruebas y demás tienen cotidianamente. Dónde inscribirse y ver cuál es la calidad de los docentes existe, y cómo mejorar eso existen los estatutos docentes. Acá lo que se necesita es presupuesto para ver cómo podemos aplicar y mejorar todo lo que se quiere en currículo y demás. Además existe el Consejo Federal. Entonces no entiendo a fondo cómo vamos a hacer todo esto sin desfinanciar lo poco de presupuesto que tengamos, digamos. Es decir, lo que entiendo es que todos estos proyectos, sobre todo lo de contratar institutos por fuera del Estado en paralelo con lo que ya existe, realmente seguir desfinanciando o seguir afectando el derecho a la educación pública de calidad, etcétera. Por último, para sintetizar, si no hacemos el tema de discutir desde esta comisión en concreto el problema del presupuesto, las propuestas de dónde sacar financiación para que se cumplan las cosas que ya existen, no vamos a resolver el problema. El veto sobre la educación universitaria no va a resolver el problema. Ya hay una marcha en la semana que viene convocada porque van a enfrentar el veto. Y aunque pongan y voten leyes contra el derecho a reclamar y de la huelga, van a seguir las huelgas porque con los salarios que tienen los docentes no se puede estar trabajando ni exigiéndole calidad ni nada, digamos. Así que nosotros reafirmamos lo que existe del estatuto docente, lo que existe en los tribunales, y mejoremos en eso y aumentemos el presupuesto. Por eso queremos una reunión para discutir a fondo cuáles serían las formas alternativas de financiamiento para que no sigamos ajustando la educación, el derecho a la educación pública. Nada más. Muchas gracias, señora diputada.